Entonces, para ese paso, para conectar la versión de Spark, para conectar la versión de Spark, lo que se recomienda es, habíamos visto que estas dos primeras líneas son básicamente suficientes, ¿no? El comando para conectar Spark en realidad es esto, ¿no? Es Spark barra baja connect y definimos un master donde va a trabajar, que en este caso es el local, y la versión de Spark que se va a cargar, ¿no? Como verán, acá tengo yo la versión 2.4.3 que se ha instalado, entonces esa versión es la que yo tengo que decirle que se cargue. Veremos si acá les corre a la mayoría y si aquí hubiera problemas, entonces igual, o sea, puede ser un tema de sistema que hay que ir revisando qué es lo que puede ser, ¿no? Así que a ver, si es que yo compilo esta línea, esto la primera vez demora un poco, ¿no? Demora un poco, veremos qué tal. Ahí vayan probando ustedes también. Ya, entonces, por ejemplo, hasta acá sin ningún problema en mi caso. No sé cómo les ha ido a ustedes. Simplemente no debería aparecer ningún mensaje, ¿no? Es todo bien. Lick, yo sigo con el mismo mensaje que le envié. Ah, ya. En el caso tuyo, Mauricio, hay una alternativa que puede ser que el puerto esté ocupado, ¿ya? Ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver ese paso para ver si puede ser ese el problema, ¿ya? Entonces ahí el tuyo es básicamente el mensaje de que no puede conectarse a la sesión. Si no me equivoco, el mensaje tuyo es... Sí, o sea, es un problema con la conexión en realidad. No es un problema con la conexión. Ya, eso ahorita lo vamos a abordar. Veremos si es que tus compañeros tienen algún otro problema más o si todo está bien. ¿Qué tal Enrique, Lucero, Priscila, Abigail, Guillermo? No, Lick, a mí me sale Me error salió al error sistema. Ya. validar ¿Qué error les sale? ¿Será que la pueden versión de Java. con la versión de Java? Ya. A ti Enrique, o quién más tenía algún tipo de error más en el Me caso. sale error en sistema. A ver, un momento. ¿Me escucha, verdad? Sí, 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 tal vez si se pueden sacarle una captura de Hola. pantalla y mandarme al WhatsApp, sería ideal tal vez para tratar de zanjar esa parte. ¿Está bien? No sé por qué, pero me dice no encontrado. A ver. Tal vez la versión, hay que asegurarse que la versión sea la misma, ¿no? Si es acá 2.4.3, acá tiene que ser también 2.4.3. Eh, sí, efectivamente es esa. Le estoy pasando a Ya. su WhatsApp. No, sí. Y a Abigail le corre, así que está bien. Priscila es el mismo mensaje de Java, ¿no ven? No, ya no me sale ahorita. Eh, ahora me sale Reusing Bien. System Spark Connection to Lock. Creo que he abierto dos veces, pero está bien, está corriendo. Ah, ya. Ya, entonces está bien, ahí tenemos funcionando. A ver, denme un momentito más para ver el tema de Enrique, para ver si es que hay alguna similitud al otro caso. Listen, en mi caso dice que conf no es un objeto no encontrado. Sí, estamos corriendo la línea 62 inicialmente, ¿no? Solamente es master y Ay, versión. Todavía no está la configuración. Ahorita vamos a ver eso de la configuración, que ahí ah, podría un tengo, poco... tengo que quitar eso, ¿no? Sí, 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 eso sí. Ay, A ver, ya. En lo de Enrique es extraño porque está, está tal cual parece la dirección, ¿no?
243. Ya. Si no, el tuyo no había visto. No, qué asesor. Enrique, ahorita lo vamos a tratar de solucionar. Ya, a ver, ahí tenemos dos asesores todavía que ir mirando. A ver, probaremos. Un aspecto podría ser esto de la dirección de instalación, que es el caso de Enrique, que es un problema en realidad también, ¿no? Me salió de la sesión. Perdón, se salió de la sesión por un momento. Ya, ahora sí, ¿no? Entonces, para los que les ha corrido, está bien, o sea, el equipo no necesitaba muchas configuraciones adicionales. Em, para los que no les ha corrido, lo bueno es que hay ahí tres problemas que son completamente distintos en los tres casos, ¿no? Entonces, hay algunos problemas que son seguramente más fáciles de solucionar que otros. Em, Tal vez ahí, digamos, antes de ir viendo esos detalles, una opción es conectarse de esta manera, digamos, que era la manera de probar que todo estaba bien. Y para los que se han conectado hasta esta parte, pueden poner acá directamente si quieren en el navegador, pónganle Spark barra baja web y pónganle el nombre de la sesión, ¿no? En mi caso la sesión se llama SC, ¿no? De Spark Connection, digamos, ¿no? Entonces pongan eso, SC, el nombre de la conexión que está activa y arránquenla, ¿no? Eso debería abrir en el navegador, eso debería abrir en el navegador como que el dashboard del Spark, digamos, ¿no? Como la hojita de trabajo o el sistema de monitoreo que tiene el Spark. Entonces, hasta ahí a los que les ha corrido debería poderse visualizar esto sin ningún problema, ¿no? Hasta ahí esto debería visualizarse para los que les ha corrido sin problema. A ver, en el segundo, en los otros casos, en realidad hay que tratar de ir viendo cada uno de los detalles, digamos, que ahorita lo vamos a tratar de ver, ¿no? A ver, ahí sobre eso mismo, a los que les ha corrido, si están en esta pantalla, no están en esta pantalla, por si acaso los que les ha corrido, que serían en este caso, creo que es Abigail, o quienes están hasta este paso, quienes tienen la ventana ya abierta, para ir tratando de diferenciar, creo que un caso era Abigail, ¿quién más tiene esto? Y después vamos a enunciar los problemas, ¿no? Ahí Mauricio tiene un tema de conexión. En el caso de Enrique es un tema del directorio de trabajo que hay que tratar de ver porque puede estar sucediendo. Y en el caso de Guillermo, si no me equivoco, es el tema de la versión de Java, ¿no? Guillermo es Java. Sí, que lo estoy actualizando. Ya, entonces O descargando. ya, ahorita lo vamos a tratar de ver eso, así que Abigail, que en tu caso creo que sí funcionaba, nos acaba de... A ver, un momento. Sí, en el caso de Abigail y Priscila está todo bien, ¿no? Súper. Ahora, tal vez en esos dos casos voy a aprovechar para preguntarles y ir viendo un par de cosas. Por ejemplo, si se van aquí a la ventana de Executors, esa es la que, este panel o esta ventana es la que informa la capacidad del equipo que se está destinando al uso del Spark. Es la que muestra básicamente la capacidad, digamos, del equipo que se está destinando al Spark. En mi caso, esta es la configuración por defecto, no hemos hecho ninguna configuración adicional. En mi caso, en cores aparece que está usando los 4 cores
Y la memoria, ¿no? La memoria con la que va a trabajar el Spark en mi versión son casi 956 megas, casi una giga, digamos, ¿no? Las de ustedes tal vez son parecidas o más, menos. No sé, no sé ahí qué resultado les sale. En la parte de executor, en la parte de storage memory. Es el mismo, ya. Priscila es en el caso de 474, ya. Ahora, esta parte es importante porque esta en el fondo es la memoria RAM que le vamos a dar a Spark para que opere. Es la memoria RAM que le vamos a dar a Spark para que opere. Esto va a depender de las características del equipo que ustedes tengan, ¿no? Si están en un equipo que tiene 2 gigas de RAM, entonces traten de no darle mucho porque si no su equipo se va a colgar, ¿no? En mi caso, el equipo tiene 8 gigas de RAM y de esos 8 gigas de RAM, normalmente el sistema utiliza casi la mitad, ¿no? Entonces es casi lo disponible, en realidad es casi 4 a 5, digamos. De esas 4 o 5, en realidad le puedo dar, digamos, hasta 2 3 digamos, ¿no? De memoria para que funcione, dependiendo el volumen de trabajo que vayamos a realizar, ¿no? Eso para todos ustedes, para que tengan en cuenta eso, ¿no? Ahora, ¿dónde vemos la memoria RAM del equipo? Ya lo habíamos hecho en algún momento, basta con irse si quieren voy a abrir una de estas carpetitas, váyanse a este equipo o lo que era antes mi PC, donde están los discos, hagan un clic derecho. Bueno, en realidad a mí en el Windows 10 aquí sale eso, ¿no? La memoria es de 8 gigas, por ejemplo, ¿no? O si quieren, si es que no les apareció este elemento acá, donde están los discos, hacen clic derecho en esta ventana, se van a propiedades y ahí les va a aparecer las características de Windows, ¿no? El procesador, ahí les debería decir más o menos una idea de qué procesador es, el tipo de sistema y aquí justamente está la capacidad, digamos, que en este caso son 8 gigas, ¿no? Ahí tengan cuidado, digamos, nuevamente, si tienen un equipo de 4, traten de darle un poco menos, digamos, ¿no? Cosa de no terminar saturándole a su equipo, ¿no? Eso en general para todos, ¿no? Ahora sí trataremos de solucionar algunos problemas para que todos podamos avanzar con esta parte. Si no logramos solucionar en la sesión, entonces vamos a tratar de tener alguna sesión en especial con los que no les corre para hacer que corra esto la próxima clase. Y esto de configurar, bueno, y esto de algunos problemas que pueden haber, se los puede, o esto de la memoria, se la puede añadir o cambiar o modificar cuando hacemos justamente la configuración de Spark, ¿no? Cuando hacemos la configuración. La primera línea, la línea 62 que habíamos hecho antes, es la que carga la configuración por defecto que tiene Spark. La configuración por defecto que tiene Spark. Si nosotros queremos cambiar ahí algún tipo de configuración, entonces hacemos lo que está en la línea 65, ¿no? La configuración de Spark la vamos a bajar al objeto conf. Y está en el objeto conf la configuración de Spark. Si uno ve ahí están varias características de Spark, digamos, no todas, pero están varias. Y acá yo le voy a decir con la línea 66 que quiero que trabaje con o sea, quiero que reserve, si quieren, 2 gigas de memoria, 2 gigas de memoria para los procedimientos. Y de esas 2 gigas de memoria quiero que utilice el 80%, ¿no? De esas 2 gigas que reserve quiero que utilice el 80%, por eso ahí 0.8. En el caso, eso debería ser suficiente para las personas que les está corriendo esto. En el caso de Mauricio, que justamente, a ver, les voy a mostrar un poco la salida del problema de Mauricio para ver si es que en algún momento tienen el mismo problema, puedan ver de cómo se puede solucionar esto. Vamos a intentar una solución, ¿no? En el caso de Mauricio, ¿no? Ahí les pongo la captura de pantalla. He instalado bien el Spark, la versión es la correcta y el error que sale es justamente en la puerta de conexión donde dice que el puerto 8880 que es en el que trabaja Spark, ¿no? Es un puerto, es el puerto básicamente que utiliza en el equipo, no responde, ¿no? No responde.
Este tipo de problemas a veces pueden ser porque esta puerta está ocupada, ¿no? Esta puerta está ocupada en el sistema, ¿no? Hay diferentes tipos de programas que utilizan puertas de conexión para sus salidas, ¿no? Skype usa uno, WhatsApp usa otro, ¿no? Entonces, son puertas, digamos, que a veces pueden estar ocupadas. Entonces, para evitar esos problemas, en el caso, exclusivamente en el caso de Mauricio, pero les pongo a todos ahí como que lo tengan en consideración, podríamos decirle que utilice otra puerta, ¿no? Esa es una de las soluciones que se pueden utilizar en estos casos. Podríamos decirle que utilice otra puerta para ver qué tal, ¿no? Si ese podría ser el problema. Algo que no debería suceder es que esto no solucione el problema, porque significaría que o todas las puertas tienen algún tipo están cerradas por alguna razón en el equipo, entonces eso hay que ver más o menos qué puertas están disponibles, si es un trabajo más interno, que no sé si eso sucederá, pero si yo quisiera modificar la puerta de salida de Spark, tendría que añadir este comando, ¿no? A ver, se los voy a mandar al grupo. Por si acaso, esto es solamente para el caso de Mauricio por el momento, ¿no? Si a todos, si a los que le está funcionando les abre la web y funciona, no es necesario que hagan esto. Pero en el caso de Mauricio veremos si esto soluciona su problema, ¿no? Pues ahí tendríamos unas respuestas si es que existe este problema, ¿no? Entonces, a ver, Mauricio, si puedes ir probando eso. Yo no voy a probar por si acaso esta línea que está ahí, digamos, como comentario, porque para mí está funcionando sin cambiar el puerto. Y una vez que hemos hecho esto, ¿no? Está por si acaso, tiene que estar desconectada la sesión, ¿no? Está desconectada la sesión anterior, ¿no? Entonces desconectaremos la sesión anterior con Spark Disconnect, ¿no? Desconectaremos la sesión anterior. Con Spark Disconnect ya no debería aparecerme nada acá, digamos. Con Spark Disconnect lo desconecto, las personas que están trabajando ahí, digamos, en este caso Priscila y Abigail, que creo que no tienen problemas en esa parte. Y ahí incorporaremos ahí incorporaremos esta parte de la configuración, ¿no? En el caso de Priscila y Abigail, tal vez Abigail, tú puedes probar con esto de las 2 gigas para ver si esto sube, digamos, no sé cuánta memoria tengas en el equipo. Si fuera 8, está bien, la puedes subir hasta 2, 3 tal vez. Si fuera menos de 8, entonces tal vez a 1 giga o la configuración por defecto es más que suficiente, ¿no? Y en el caso de Priscila también, ¿no? Trata de ver ahí cuál es la memoria RAM del equipo y en base a eso se puede un poco ir modificando esto, ¿no? Que seguramente 400 es porque el equipo está ocupado con otras actividades, digamos, y eso es lo que puede disponer. Y otra vez la memoria del equipo sí es un poco más baja, digamos, ¿no? 6 o 4. Entonces, una vez que nosotros modificamos estas configuraciones y lo guardamos en el objeto conf, ¿no? Una vez que hacemos eso, lo guardamos en el objeto conf, lo que hacemos es otra vez correr la sesión del Spark, pero en este caso ya añadimos un argumento más. Aparte del master y aparte de la versión, nosotros incorporamos la configuración, ¿no? Todas las características que hemos puesto acá. Que en el caso de Mauricio es incluir esta tercera más, ¿no? Esta tercera configuración más del puerto. En ese caso lo compilo nuevamente y va a tratar de conectarse nuevamente al Spark, ¿no? Va a activar la conexión Spark. Ese sería en el caso de Mauricio. Veremos en el caso de Enrique qué podría ser, ¿no? Que es un tema más del directorio de trabajo que es extraño que eso suceda. A ver, ahora ahí me comentas tal vez Mauricio, porfa, si es que ha corrido ahora o sigue teniendo los mismos problemas, ¿no? Leak sale lo mismo, solo que en vez de cambia la dirección, digamos, 8890, pero con el mismo mensaje que tenía de error. Ya, eso es medio mala noticia porque en realidad puede ser un tema de que hay que ir un poco verificando algún otro puerto. Ya, deja de averiguar qué puede ser, ¿ya? Voy a buscar y te voy a
dar una respuesta entre hoy día al final, hoy día o mañana ya, para ver qué puede ser. Porque normalmente esto, o sea, si es un tema del puerto, debería solucionar esta línea. Y si no, hay que verificar si algún programa no está utilizando alguno de estos puertos, ¿no? Puedes tratar de poner algún otro puerto, tal vez, digamos, ¿no? En vez del 8890, algún otro puerto menos común, digamos. En realidad se puede utilizar cualquier número acá, ¿no? No sé, podrías utilizar, por decir, el 9090, digamos, para ver qué tal. Y si no fuera eso el caso, entonces, tal vez puede ser la versión del Spark, ¿no? Entonces puedes tratar de descargarte o instalar alguna otra versión en particular, no necesariamente la 2.4, sino tal vez la 2.3. Tal vez es un tema de versiones del Spark. Puedes probar por esos dos lados, digamos, ¿no? Tener dos versiones de Spark instalada y ver cuál de esas dos conecta, ¿no? Y para descargarse otra versión del Spark, lo único que hay que hacer ahí es en Spark Install, nosotros la tenemos sin ningún argumento. Lo único que hay que hacer acá es ponerle a la versión, por ejemplo, ¿no? Entonces la versión que quisiéramos descargar en vez de la 2.4 puede ser la 2.3, ¿no? Y sobre eso, digamos, ir viendo qué tal. Esa podría ser una salida, ¿no? Para ver si eso podría resolver el problema. Ya, entonces esa es otra alternativa que podría funcionar. Si es que no... Porque si no es revisar un poco las conexiones del equipo para ver qué puede estar sucediendo. Ya, a ver, y bueno, en el caso de Enrique, que es un poco más igual raro porque la dirección está, pero al parecer no la identifica. Ahí potencialmente podría tal vez ser que el directorio está oculto y o no tiene permisos de escritura, ¿no? Aunque no... Podría ser eso, ¿no? Tal vez puedes revisar, Enrique, si esa dirección que está ahí la puedes encontrar, ¿no? O sea, es copiar eso y llevarla al directorio de la computadora y ver qué tal, ¿no? Y no sé, eh, en el caso de Guillermo, ¿cómo estás? ¿Si has logrado instalar el Java finalmente? Sí, pero ahora me sale otro error. Ya, ¿cuál es el error que te sale? Perdón. Es- Me, un error en el sistema System 2, bueno, directo. FilePath, Spark Home, Bin, Spark, some, es parecido al Verge. es parecido al del ¿no? Al de Enrique, creo. Ya, a ver, igual sería un problema con el directorio. Ya, por si acaso, has instalado en esta sesión, ¿no? ¿Ve? Has instalado en esta sesión. O sea, no has vuelto a cesar el ERE, por si acaso. Una alternativa es que el ERE tenga que cesarse y volver a abrirse para conectarse, para que encuentre otra vez las direcciones. Esa puede ser una opción. Como acabas de instalar el Java, capaz que sea eso. Tal vez, igual en el caso de Enrique, digamos, no sé si se acaba de instalar y no ha salido de la sesión de ERE. Tal vez una salida puede ser eso, ¿no? Cesar la versión del ERE Studio y volverla a abrir y ver si con eso ese problema se corrige. Mm, A ver, ya vayan estoy. probando eso, porfa. Tal vez, capaz que pueda ser ese el problema. Ya. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguien ha tenido, de alguien se le ha solucionado tal vez el problema con eso?
Listen, de mí es la versión de Java, aunque ya instalé, pero me sigue diciendo que hay un error. Ya, cuál es el error que te sale? Ah, es lo que me has mandado, ¿no ven? Ya. Sí, sí. Error, conectar Spark, descarga e instale la versión de Java. Ya, ahora ahí por si acaso, tiene que ser la versión 8 de Java por si acaso, ¿no? No sé si ahí se logra ver. Si el tuyo, Guillermo, es el mismo error, ¿no? Porque error invalidate Java versions. ¿Es lo mismo, por si acaso? ¿O es un tema del directorio? Eh, Ahora es un tema de directorio link, porque ya no me sale el error de Java. De Java, ya. Está bien, es un tema del directorio, a ver, vamos a ir viendo un poco eso. Si es lo de Java, entonces Listen, sí, sí, dime, Enrique. bueno, estaba buscando la parte donde está el Spark y supuestamente debería ser buscar un bin, ¿verdad? Pero a una carpeta bin, pero en el mío solo hay un sbin, no sé por qué. Allá. Tal vez es eso. Mm, ya. A ver, deberíamos... Igual, pero has encontrado el lugar donde está el Java, ¿no ve? Perdón, el lugar donde está el Spark. Porque una opción ahí es el comando spark dir que le podrían dar el directorio de trabajo del Java. Diré, perdón, del Spark. Capaz que esa puede ser una opción. Entonces lo que se haría en realidad es, si es que, bueno, la otra forma para ver en este caso de Guillermo y de Enrique es encontrar el directorio donde está el Java efectivamente instalado, donde está, perdón, el Spark instalado. En teoría debería estar en la dirección que les dice acá, ¿no? Que es Spark Installed Version, ¿no? En mi caso, por ejemplo, este es el directorio. Y la clave es que tienen que encontrar este archivo, ¿no? El directorio donde esté este archivo. Tal vez puede ser un tema de los backslash, slash, digamos. A ver, les voy a mostrar dónde está el archivo para ver si igual lo puedo encontrar. Porque la otra opción es cambiar esa configuración ahí, ¿no? Que potencialmente igual podría ser uno de los casos, ¿no? Yo estaba buscando y no encuentro el directorio. No me sale. Supuestamente está en disco local de C y en usuarios, pero no, Me parece. Ya, no aparece. debe estar como una carpeta oculta. Pero si aún así si está como carpeta oculta, igual debería aparecer. Les voy a mostrar, por ejemplo, cómo debería aparecer acá. En mi caso, por ejemplo, reemplazando, ¿no? User, Álvaro, AppData, Local, Spark. Ahí lo único que hay que reemplazar son estas dobles barritas. Y si reemplazan eso, les debería aparecer ahí el directorio de trabajo, ¿no? En mi caso está Windows C, usuarios, digamos, Álvaro, AppData, Local, Spark, ¿no? Lo que yo he hecho es básicamente copiar la misma dirección donde me dice que esté instalado el programa y ver si efectivamente está ahí, ¿no? Que sí, al parecer está todo ahí, ¿no? Entonces verifiquen eso si está ahí. Si está eso ahí, lo que hay que hacer potencialmente tal vez no le esté entendiendo el Spark, que es raro, es copiar esta dirección y ponerla como otra configuración acá, digamos, ¿no? Habíamos dicho que acá se puede poner otra configuración y acá pondríamos el Spark Home, el Spark Home en realidad así, aquí le diríamos se encuentra en este directorio, ¿no? Le diríamos manualmente que esto está funcionando así, bueno, con las dobles barritas y con todo esto, ¿no? Esa podría ser una salida a lo que ustedes tienen. Esto de la dirección ya no es necesaria. En mi caso, voy a probar, voy a desconectar la versión activa. Por si acaso ahí, dos veces ya. Cargo la configuración que acabo de poner.
y le digo al Spark que conecte. Y también, ¿no? Conecta dándole una dirección, dándole la dirección por defecto ahí, digamos, que es el Spark Home. Entonces, esa podría ser otra salida, ¿no? Tratar de darle el directorio, pero tratar de encontrarlo, digamos, ¿no? Igual por estas barras que aparecen así a veces en Windows, el sistema no puede encontrar a veces algunos archivos. A ver, veremos si con eso se puede solucionar ese caso. Y a ver, le daremos algunas vueltas también a lo de Mauricio también, qué podría ser. Voy a consultar en internet para ver qué opciones hay en esos casos. Licenciado, Sí, en mi caso no corre con el Spark config. Me sale que hay error en el Spark Connect barra baja gateway a la y me puerta. parece eso. Ujú. Ya. Creo que igual es igual que Mauricio, el puerto. Ya, pero con haciendo la configuración. Sí, Haciendo lo de la configuración. pero sin la configuración me sale normal. Ya, y cuando haces la configuración, esto no lo has cambiado o esto lo has incorporado, esto de la puerta de entrada. No, Eso no no lo has incorporó movido. nada. Ya, eso es Mm, extraño. Porque a ver, en mi caso, si hago correr estos de acá. Ah, bueno, esto es conf, perdón, ¿no? Esto es conf Spark ahí, ¿no? Y entonces si te corre, que parece extraño que no te rebote lo de la puerta. Yo voy a ponerle un puerto 9090. Así con el puerto 9090 igual se conecta normal. Y si me voy a la página web del portal, estoy normal ahí, ¿no? Qué extraño. Ya, a ver, ¿cómo ha sido Guillermo, Enrique? ¿Qué tal? ¿Ha habido ahí algún cambio tal vez? Feli, Sí, no. No, solo copié la dirección del ERE, lo sí, que me manda al buscador y está tal y como está. O sea, encuentra esa carpeta. ya. Pero lo que, como le decía, luego debería entrar a una carpeta de tipo bin, como lo veo en en su pantalla de usted. Pero de mí dice ese bin, tal vez ese es el problema, no sé. Ah, ya, o sea, dices aquí aparece que en vez de bin aparece un sbin. Ah, no, pero tiene un ese bin igual. Sí, Ay, está qué acá. raro. Puedes probar nuevamente. O sea, esta dirección, pasala al conf. Y en el conf ponle en Spark Home esa dirección que has encontrado. Pues un tema de que el ERE no puede conectarse a esa dirección, entonces manualmente nomás se la tiene que poner. Puede ser, ¿no? Ah, dicen que usted también tiene un ese bin. Sí, sí. Usted a lo que estoy viendo, A ver, tiene dime. también un ese bin en la parte de abajo, Sí, en su directorio. ujú. Pero yo no tengo la carpeta bin. No, no tengo esa. De hecho, no tengo tantas carpetas. Usted. Ya, entonces capaz que haya sido un tema de instalación y no se ha instalado bien el Spark. Puede ser eso, ¿no? Lo ideal ahí tal vez sería instalarse nuevamente el Spark, ¿no?
Capaz que sea eso, Eh, porque el otro eso no es. sería hacer correr. Otra vez el Spark Sí, install. Puedes ya, hacer no correr habría eso. problema volver a repetir el No, comando, ¿verdad? no, de hecho Ahí. no, de hecho no. Igual le puedes poner otra versión. Tal vez no conecta bien a la Ah, ya. 2.4. Le puedes poner la versión 2.3, por ejemplo, ¿no? Yo le puedo decir acá que descargue la versión 2.3 en vez de la de 2.4. Y va a descargar normal, digamos, ¿no? Y ya voy a tener dos versiones y cuando quiera hacer el Spark Connect voy a poder conectarme al 2.4 o al 2.3.3. En mi caso el 2.4.3 funciona bien. Lo que pueden probar tal vez ahí, Mauricio también, podría ser esto, ¿no? Descargarse una versión anterior al Spark, ¿no? Tal vez la versión 2.3 puede funcionar. Eso pueden ir probando, ¿no? En mi caso, voy a tener dos versiones, ¿no? Eso no va a dificultar en nada porque finalmente va a instalarse acá seguramente otra versión del Spark y voy a tener el Spark 2.4.3 y como ven acá ya se está tratando de guardar el Spark 2.3.3 por ejemplo, ¿no? Voy a tener más versiones del Spark, ¿no? Eso no es ningún problema. Ya, a ver, tratando de solucionar eso, tal vez lo que podemos hacer es destinar un horario para solamente tratar de tener esos problemas. Como ya sé qué problemas pueden ser, voy a tratar de buscar si es que todavía tuvieran esos problemas antes de la siguiente clase, ¿no? Porque es clave que sí o sí todos tengamos funcionando esto, ¿ya? Así que vayan tratando de solucionar por su lado también, ¿no? Si es que encuentran algún tipo de solución. Y si no, yo igual voy a explorar, ¿no? Porque, a ver, en el caso de Mauricio es esto del puerto, para ver si puede funcionar. Vamos a probar con Mauricio eso, ¿no? Tratar de instalarte la versión 2.3 y ver si con esa funciona. Y si no, yo voy a buscar alternativas para ver esto del puerto en el Spark. En el caso de Enrique y de Guillermo es el directorio de trabajo, ¿no? Así que ahí capaz que igual la instalación no esté bien. Inicialmente tal vez es otra vez tratar de instalar el Spark. O si no, instalar una versión anterior, ¿no? Instalar una versión anterior. Ahora, si eso igual, digamos, capaz que podría ser otra alternativa, si no usamos el Alere como mecanismo de, para instalar, digamos, podemos tratar de descargar el Spark directamente, ¿no? Podemos tratar de descargar el Spark directamente y irnos a la paginita de Apache Spark, descargar el Apache, elegir ahí la versión, ahí puede elegir uno la 3, la 247 y igual la distribución de Hadoop. Se va a descargar y ese directorio de trabajo ya lo podríamos guardar en algún lugar donde nosotros queramos, ¿no? Solo que ahí igual tenemos que decirle al ERE cuál es el directorio de trabajo, digamos, ¿no? Desde dónde va a correr Spark, digamos, como en este caso, ¿no? Si acá, por ejemplo, yo le cambio algo, ¿no? Si esto lo voy a cesar, por ejemplo, ¿no? Yo lo voy a cesar. Ah, bueno, está instalando en mi caso, ¿no? Pero sí, ese sería el paso, digamos, ¿no? Para ver qué tal. Y me van escribiendo para tratar de tener el día lunes al inicio de la sesión, todos funcionando el Spark. Ya eso es bien importante, porque si no, este capítulo no tiene mucha utilidad, ¿no? Y si no, si es que realmente no se solucionaría hasta el día lunes, en el caso de los compañeros, lo que podemos hacer es migrar, para los que no les corre, al Spark, pero desde el RStudio Cloud, ¿no? Desde el RStudio Cloud van a ver que no va a haber ninguno de esos problemas y esa podría ser una solución para el día lunes, ¿no? Si es que no finalmente no se logra instalar el Spark bien en sus equipos, ¿no? Trabajarlo desde la nube no es mucho problema, lo único que hay que ahí tener un poco de cuidado es en el momento de darle directorios de trabajo, subir información. Eso es un poco lo más pesado cuando uno utiliza el RStudio Cloud, ¿no? Es bueno cuando las bases de datos también están en la nube, por ejemplo, ¿no? Pero si tenemos bases de datos en el equipo, entonces hay que subirlos también a la nube y después recién hay que llamarlos desde el RStudio. Eh, que sería, digamos, un plan B si en caso no funcionara, digamos, las instalaciones que están haciendo. Ya, no sé qué opina, ¿no?
¿Están de acuerdo? Si no, sería migrarnos al RStudio Cloud, ¿no? Para verlo desde ese lugar. Sí, Lick, está bien. Ya, súper. Entonces, avanzaremos con algunas cosas para ir viendo, digamos, creo que ya se está conectando de algunas personas, entonces ya pueden ir un poco siguiéndome. Y para los que no, igual este código está en los apuntes, igual están los videos y podemos ir repasando ese tipo de cosas después, ¿no? Bueno, en mi caso se ha caído la conexión. Ah, bueno, no, ya se ha instalado en realidad, ¿no? Ya, por si acaso estoy desconectado, así que para los que les está funcionando normal, digamos, en mi caso no es necesario cambiar el directorio, simplemente voy a aumentar la memoria, ¿no? Como les había dicho, y voy a hacer la conexión al Spark, ¿no? Con la configuración definida. Voy a hacer la conexión al Spark con la configuración definida. Y lo que habíamos hecho en la anterior clase justamente es que a partir de esto uno puede tener un acceso web, ¿no ves? Lo que habíamos visto es que podemos tener un acceso web y mirar lo que hay en el Spark, los jobs, stays, storage, y todas estas características que al parecer ya les estaba funcionando, ¿no? Ahí a Priscila y a Abigail sin problema. Así que vámonos al siguiente paso, que es justamente esto de importar la información. No es esto de importar la información. Y para esto de importar la información, lo que yo les había pedido es que la carpetita que les he pasado, lo pongan en un directorio de trabajo vacío, ¿no? En mi caso, les voy a mostrar dónde lo tengo. Acá, por ejemplo, yo tengo una carpetita que es una carpeta de importaciones, ¿ya? Es una carpeta de importaciones que tiene CSVs y esta carpeta de importaciones la he descargado del INE, ¿no? El INE tiene las importaciones que hace el país desde 1993 hasta del 2020, ¿no? Entonces tiene una gran cantidad de información respecto a las importaciones. Ahora, ¿por qué es útil este ejemplo, no? En el INE ofrece Excel en realidad, ¿no? Entonces son los Excel que tiene el INE para trabajar. Son archivos relativamente pesados, ¿no? Son archivos que son algo pesados. Entonces, lo mejor que uno puede hacer para empezar a utilizar estos archivos en el Spark es tenerlos en un formato un poco más conocido, digamos, para estos lenguajes de programación, que es el CSV. Entonces, lo que yo he hecho es simplemente esos Excel los he pasado a CSVs y les he pasado esta carpetita donde están los CSVs. Lo que yo les he pasado son, creo que 4 años, ¿no? Son 4 años. En realidad esta carpeta es mucho más pesada porque tiene desde 1993 hasta el 2020, ¿no? Tiene todas esas bases de datos. Esta carpeta por sí sola, esta carpeta que tiene desde 1993 hasta el 2020, pesa 3.7 gigas, ¿no? 3.69 gigas. Es harta información, ¿no? Es harta información la que contiene estos archivitos. Entonces, una de las formas de empezar a importar datos al Spark es cuando nosotros tenemos algún proyecto que tenga un poco de estas características, ¿no? Tengo bases de datos de la misma fuente de información, en este caso importaciones, solamente que estos son bases de datos partidas. Todas estas bases de datos tienen las mismas columnas, ¿no? Tienen como las mismas variables. Lo único que varía es el año de procedencia. Es el año de procedencia. Si ustedes se fijan, por ejemplo, ¿no? Esta hoja CSV de 1993 pesa 39 megas. Y si me voy a una de las últimas, por ejemplo, la importación es 2017, pesa alrededor de 237 megas, ¿no? Entonces, cada año seguramente se han ido incorporando más artículos en términos de importación y toda la información está acá, ¿no? Si uno quisiera, digamos, entender este tipo de bases de datos, ¿qué sería lo tradicional? Puedo tratar de unir estas bases de datos en una sola para estudiarlas, digamos, ¿no? Eso sería un gran problema porque unidas estas bases de datos pesan alrededor de 3 gigas y media, no más de 3 gigas y media. Otra alternativa sería, bueno,
trabajar de manera individual con cada una de ellas y hacer pues un for para sacar algunas estadísticas y después tratar de unir todo, digamos, ¿no? Entonces, eh, esa sería utilizando las estrategias, si quieren, más comunes, digamos, para hacer el procesamiento de ese tipo de datos, ¿no? Otra estrategia tal vez sería, bueno, ¿qué tal si yo esto lo pongo en un sistema de gestión de base de datos, digamos, y después lo guardo, digamos, en el Access y hago consultas SQL para tener acceso a información de esto, digamos, ¿no? Eh, Esa sería una de las alternativas, ¿no? La otra alternativa, que es justamente la que nosotros estamos viendo, es usar Spark para leer y para trabajar con esta base de datos. Es una base de datos grande, ¿no? De 3,5 gigas y más, ¿no? Una opción es jalar directamente desde Spark esto, ¿no? Entonces, para eso, ¿no? Para eso, el Spark tiene diferentes maneras de importar bases de datos, diferentes maneras de importar bases de datos. Una de esas formas es importar una colección de documentos, una colección de documentos. Esto de colección de documentos se refiere a que tengo que tener los archivos organizados de esta manera. Archivos con las mismas variables, solamente que partidas por alguna característica, que en este caso son por años. Contenidas en una misma carpeta, en este caso mi carpeta CSV. La carpetita que yo les he pasado es un ejemplo, digamos, ¿no? Que es donde creo que solamente tienen 4 o 5 años. Entonces, ese es el único requisito para empezar a leer esto en Spark. Entonces, para hacer ese tipo de lectura de una colección de archivos, lo que se hace es, vamos a proceder de dos formas, ¿no? En realidad se puede proceder de dos formas. La primera es es tratar de antes de activar la sesión en Spark o antes de empezar a cargar la información en Spark, es preparar la información que yo voy a jalar, ¿no? Entonces, ahora no tengo, ahora tengo una conexión activa, ¿no? Que es la que hemos configurado hace un momento en mi caso, ¿no? Entonces, tendremos una configuración activa, está ahí activa la configuración. Y el objetivo es pasarle los datos a Spark, ¿no? El objetivo es pasarle los datos a Spark. Entonces, lo mejor que uno puede tratar de hacer al hacer eso es tratar de decirle al Spark, al momento de pasarle, cuál es la característica de las columnas que le va a pasar, ¿no? Es decir, si las columnas son del tipo entera, son de tipo carácter, ¿no? Son numéricas, para que el Spark no tenga problemas después para hacer el procesamiento, ¿no? Entonces, para eso lo que yo hago es agarro una de estas basecitas de datos de ejemplo, en este caso la de 1993, y le digo, bueno, voy a leer esa base de datos, simplemente voy a leer 5 archivitos, ¿no? 5 filas. Leo esa base de datos con sus 5 archivos, ¿no? Y eso lo pongo en este top rows, digamos, para tener las primeras filas. Esa es parte de la información que está en esta base de importaciones. Y con el comando sapply top rows le digo que me devuelva en este objeto spec with r, que me devuelva en ese objeto el nombre de las variables y su tipo, ¿no? Y ahí está, en este objeto spec with r está la variable y su clase, ¿no? Este es entera, este es de tipo entera, meses de tipo entero, aduanas de tipo entero, desvía es carácter, medio es entero, ¿no? Entonces ahí hay varias información, hay mucha información respecto a la clase de cada uno de estos objetos, ¿no? Eso yo voy a necesitar para después pasar al Spark, ¿no? Entonces este es uno de los primeros pasos, ¿no? A ver, se los voy a pasar al chat de acá mejor, ¿no? Voy a pasar al chat de acá. Esa primera línea, ¿no? Que es esto va a servir simplemente para leer unos cuantos archivos y tener esta tipología de las variables de los documentos que están ahí, ¿no? Esta es la mejor forma de hacer leer archivos, varios archivos o una colección de documentos en el Spark. Es la mejor forma, o sea, construir este vectorcito con los tipos. Ahora, si no fuera eso, también se puede leer, se puede mandar la información al Spark sin esto, ¿no? También se puede hacer eso, ¿no?
Por nuestro caso vamos a darle esto porque es uno de los mejores caminos que se puede hacer. Entonces, siguiendo esto del esquema, lo voy a subir esto acá para que tenga secuencia. Entonces, para leer CSVs, ¿no? Para leer CSVs que están en una colección de documentos en el Spark, yo utilizo el comando Spark Read CSV, ¿no? Lo que yo utilizo es el comando Spark Read CSV. A este comando lo que yo hago es, le doy la conexión a la cual le quiero que mande los datos. En este caso es la SC, que es la conexión activa que está, ¿no? Si se recuerdan cuando hemos generado nuestra conexión, ahí la SC es justamente la conexión que hemos creado con el Spark Connect. Ese es el objeto que tiene la conexión. Yo le digo, bueno, le doy la conexión, por un lado, esto. Lo segundo es que yo le voy a dar un nombre cualquiera con el cual yo quiero que se guarde esto en el Spark. El nombre que yo le estoy dando son importaciones, ¿no? En el Spark va a aparecer esto como una base de datos que se llama importaciones. Después en el path, lo que yo hago es darle la carpeta donde están los archivos que están partidos, ¿no? O sea, acá si se dan cuenta, acá estoy poniendo en el path justamente la dirección de la carpeta donde están los archivos partidos, que en su caso debería ser la carpetita donde han descomprimido y han puesto todos los archivitos que les había mandado a WhatsApp. Y finalmente en el argumento columns, lo que yo pongo es el vector en realidad donde tiene los nombres y los tipos, no este vector de acá, el vector que habíamos creado hace un momento. Ahí le pongo en columns, le digo, las columnas por si acaso tienen estos nombres y tienen este tipo de clases, ¿no? Estos son objetos de este tipo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago para leer esa base de datos de importaciones. Les voy a pasar ese comando más acá al chat del canal, de la sesión. Entonces, toda esta configuración del Spark Read CSV, todo esto, lo voy a guardar en el objeto SP importaciones, diciéndole que el SP importaciones es el objeto que vincula la lectura de datos que quiero que haga Spark, ¿no? Nuevamente, Spark lo que va a hacer es, o sea, el R en este escenario no es nada más que un intermediario para que se conecte con Spark, ¿no? Es nada más que eso el Spark, ¿no? Es un intermediario para que se conecte con el Spark. Esta base de datos no se va a cargar en el R, se va a cargar en Spark, ¿no? Y lo único que yo le estoy diciendo acá es que quiero que justamente, ¿no? Spark lea un CSV que está en este directorio y lo transfiera a esta conexión. Y todo ese objeto, no toda esta conexión o toda la lectura de esto, yo lo estoy guardando en el objeto SP importaciones. No significa que yo estoy cargando la base de datos en el objeto SP importaciones. Lo que yo le estoy haciendo es utilizar a R como un intermediario para que Spark cargue estas bases de datos. Entonces voy a hacer correr esta línea. Y si ustedes notan acá en la versión del RStudio, en el fondo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿No? Lo que yo estoy haciendo en realidad, ya le estoy diciendo al Spark que empiece a trabajar, ¿no? Ya le estoy diciendo al Spark que empiece a trabajar. Y si ustedes ven aquí arriba, a mí me ha aparecido una barra de progreso que me dice que el trabajo en Spark se está realizando, ¿no? Hay una barra de progreso con el tiempo de ejecución donde me dice Spark está trabajando, digamos, está haciendo su primer trabajo, ¿no? Y es en realidad leer estos CSVs para pasarlo a la conexión. No se olviden que es una base de datos, en mi caso, de 3 GB, ¿no? 3 GB y media. En el caso de ustedes creo que es un poco más liviana cuando descomprime. Saber, no sé cómo les está viendo hasta este paso a Priscila o a Abigail, y el resto igual no sé si tiene preguntas en esta parte, digamos, respecto a este concepto de cargar la información, ¿no? Normalmente es eso, ¿no? Es con un esquema, digamos, ¿no? El esquema se refiere en realidad a esta idea de darle los nombres y los tipos de objetos, ¿no?
A ver, está corriendo en mi caso. Vamos a esperar ahí que funcione. Nuevamente es normal que tarde tanto porque está activando los archivos. Sí, adelante. El, en mi caso no puedo, desde el esquema Top Rows React CSV me dice que no es posible el archivo y que creo que es un problema de directorio, no se puede abrir la conexión. Ah, ya, el Top Rows, ¿no ven? La primera, esta de Sí, acá. Ya, ujú. es extraño. Bueno, esta dirección es Y la dirección donde bueno, este de acá debería ser la dirección donde está donde has descargado las importaciones, ¿no? El archivito CSV o la carpetita, el archivito CSV.rar que les había pasado, ese directorio. sí, esa está vacía. O sea, he tratado de abrirla y me decía que está vacía. Ah, ya, el CSV que tenías, Ajá, el que no, que CSV que usted les he nos mandó. pasado. Ya. Ajá. Ya, Y luego volvió a pasar y volví a cargarlo y también me decía lo mismo. está vacía. Ya, a ver, tal vez les puedo pasar individualmente. Les voy a pasar el de 1993 y el de 1994. Ya les voy a pasar separadas, tal vez eso puede ser. Les voy a pasar esto también separado. Sí, porque si les paso, en tamaño va a ser muy pesado, ¿no? A ver, les voy a pasar separadas, tal vez así puede funcionar. Tal vez es el que el WhatsApp tal vez no lo puede descargar muy bien, ¿no? Ya, a ver, veremos qué tal. Yo les estoy volviendo a pasar los archivitos, pero separados. Tal vez puede ser eso. Me avisan qué tal. Ya, a ver, en mi caso ya ha terminado de cargar, ¿no? En mi caso ya ha terminado de cargar, ¿no? Eh, Esto es utilizando el esquema, digamos, utilizando el spec with art, digamos, ¿no? Ahora, a ver, para los que me están siguiendo, ahora, qué tan, si se dan cuenta, ha tardado relativamente poco, no ha sido mucho, para cargar 3 gigas de información, ¿no? El Spark ha cargado 3 gigas de información. Y si se dan cuenta acá en la ventanita de abajo que yo tengo, donde están el historial, las variables y todo lo demás, hay una carpetita, bueno, hay una pestaña que dice conexiones, ¿no? Este de connections. Ahí ya ha aparecido la tabla que acabo de cargar, no está de importaciones. Ahí está como una tabla, está de importaciones. Si yo aprieto otra vez este icono del Spark, me va a aparecer el interfaz del Spark. Y ahí ya voy a poder ver si ha cambiado algo a partir de lo que yo he realizado, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ya ha empezado a aparecer información, ¿no? Ya ha empezado a aparecer información. Lo primero es que en Jobs dice que el Spark ya ha hecho 2 trabajos al menos, ¿no? Uno y dos, ¿no? Este uno seguramente es el que ha tardado más, que es cargando la base de datos. 2.2 minutos ha tardado en cargar 3,5 gigas de información. Si me voy a esta ventana de storage, que es justamente lo que está almacenando ahora el Spark, ya ha aparecido igual información. Me dice que en la memoria de Spark ahora, en la memoria hay una tabla que se llama importaciones, que es la que yo acabo de subir.
Es un objeto que se ha partido en 34 pedazos, dice. No sé, el ERE, o perdón, en este caso el Spark, al momento de leer los CSVs, para que el procedimiento sea mucho más fácil después de procesar, lo ha partido en 34 pedazos, ¿no? Lo ha partido en 34 pedazos. Toda esa base de datos desde 1993 hasta el 2020, ¿no? Lo ha partido en 34 pedazos. Y toda esa base de datos en Spark ocupa 620 megas en memoria, ¿no? Todo ese espacio en Spark se está ocupando ahora 620 megas de memoria. En este caso, de mí, considerando desde el 93 hasta el 2020, ¿no? En el caso de los que yo les he pasado, son 4 años, ¿no? Que debería ser mucho más chiquito que esto. Y si volvemos a esta ventana del executor, ahí van a ver que los cores, perdón, acá, ¿no? Esos 650, ¿dónde están almacenándose? Justamente están en el caché, ¿no? Están en la memoria caché o están en la memoria RAM. Del 1.3 gigas que yo tenía disponible, ya se están ocupando 650 megas, ¿no? Ya se están ocupando 650 megas a partir de lo que acabo de hacer. Este sistemita o este dashboard del Spark ya me está dando información de lo que estoy operando en el ERE, ¿no? De lo que yo estoy operando en el ERE. Entonces, una de las formas de cargar estos archivos justamente es a partir de una colección de documentos como lo que acabamos de hacer. Y así tenemos un objeto llamado importaciones, ¿no? Así tenemos un objeto llamado importaciones. Entonces, a ver, no sé hasta ahí qué tal, si han logrado, tal vez Abigail, Priscila, ¿cómo les va hasta esa parte? Tal vez al este, ¿no? A Enrique, Guillermo, que no les ha funcionado todavía. Lo que pueden ir probando es hacer los mismos pasos que hemos hecho de instalación. Hacer los mismos pasos que hemos hecho de instalación, pero en un proyecto nuevo en el RStudio Cloud. ¿No? Hacer los mismos pasos de instalación que hemos hecho, pero hacerlo en el RStudio Cloud. Les voy a mostrar yo una sesión acá. A ver, no sé si me escuchan. Sí, está bien, Licen. Entonces, en el cloud. Sí, a ver, se les voy a poner acá, por ejemplo, he estado probando ahí. En el RStudio Cloud va a ser muy similar a eso, ¿no? Va a ser muy similar a eso, ¿no? Por ejemplo, en resumidas cuentas es instalar el Spark LR, cargar la librería, ver qué versiones hay, si no hay ninguna versión, instalar. Acaba de instalar muy rápidamente, ¿no? Porque es un servidor en línea, así que no se conecta al internet nuestro, sino se conecta al internet de los servidores, así que lo va a hacer muy rápido. Y una vez que tengan esto hecho, simplemente sería activar la conexión, ¿no? Que, a ver, mientras sus compañeros hacen eso, les puedo decir eso, ¿no? Que traten de generarse un proyectito nuevo en el RStudio Cloud y vayan instalándolo, ¿no? Y una vez que lo tengan instalado, debería esto correr sin problema cuando nosotros iniciemos una nueva Sí, dicen correr. Sí. Y se ha instalado la 243 también. ¿Me escucha? Sí, te Dice. escucho, Enrique. Sí, Enrique, te escucho. ¿Ves? Por ejemplo, en el Studio Cloud está corrido súper rápido, ¿no? Sí, en el cloud corre rápido. Le envié a su WhatsApp un error que me sale al momento de la instalación. Creo que es lo mismo que me salió al instalar el 2.4 y el 2.3. Es como que simplemente se detiene la instalación. Mientras en el cloud corrió y
tranquilo, en un momento, bien rápido. Ya. Sí, tal vez es eso, sí, eso es lo malo de tener esto de los virtuales, que no puedo ver muy bien lo que está pasando en su equipo, pero igual, digamos, esto normalmente en Windows pasa mucho, muy frecuente. No, en este caso, si para avanzar, nos pasaremos al cloud, ¿sí? Nos pasaremos al Studio Cloud, que va a ser mucho más sencillo hacer esto. Y eventualmente tal vez podemos tratar de solucionar los problemas en sus equipos después, en alguna sesión tal vez de los viernes, o igual voy a buscar, digamos, qué puede ser esto de la dirección. No sé si están de acuerdo, porque en el cloud, han visto, es cuestión de 10 segundos, ya se instala los 200 megas del Spark y todo lo demás, ¿no? Tal vez ahí Guillermo y Mauricio pueden ir probando en el Studio Cloud cómo funciona esto. Por lo menos aquí yo ya tengo la conexión activa. Y está, por ejemplo, el local 4040, pero esto es de la versión del Spark, por ejemplo, ¿no? Esto es de mi versión del Spark. eh, Aunque creo que no es la versión del Spark. Bueno, no, no es otra tabla, ¿no? Tal vez podríamos, digamos, probar desde este lado, y en realidad lo único que deberíamos hacer acá es darle un directorio de trabajo en la red, digamos, ¿no? Para ir haciendo y funcionando. Tal vez una de las ventajas es que no se va a poder ver la versión del Spark, digamos, tal como está, porque por más que le pidamos acá verlo web, se va a abrir nuestra propia versión, ¿no? No se va a abrir la que está en el directorio en realidad, ¿no? Pero el Spark va a estar funcionando acá, ¿no? Sin ningún problema. Y aquí podríamos ir subiendo algunos archivos y ir viendo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, en realidad deberíamos generarlos desde algún tipo de directorio en internet para que jale toda la información, ¿no? Y trabaje desde ahí haciendo sus consultas. Ya. ¿Qué tal, Abigail y Priscila? ¿Cómo les ha ido con lo de ustedes? Ya, a ver, entonces continuaremos con esto para ir viendo más o menos algunas características más de esto del Spark. Y como les he dicho, ya está conectada, o sea, ya hay una tabla cargada en mi caso, que es justamente la de importaciones, ¿no? Es justamente la de importaciones, la que está cargada. No sé, hasta ahí. Ya, Abigail está normal. De Priscila creo que no cargó. Sigue siendo el problema de los archivos CSV. Creo que sí. Bueno, l- lo puse, me corre, ha abierto, ha creado la parte de importaciones, esa ventanita ha creado, pero lo abrí y me parece pura cosas raras, pero el top rows no me corre. Ah, ya, pero aquí te aparece importaciones en conexión. Sí, me ha parecido importación. Ah, está bien, está bien. Ah, ya. Pasemos a lo siguiente entonces. Ahora, eso es O, importante. o cómo sé que ya ha cargado, Es, porque lo es- abrí importaciones y me parece no, otras cosas es que en raras. realidad, eso, o sea, si es aquí lo abriste, seguramente no, sí. Sí, lo abrí ahí. Ya. Y me Eh, aparece una lista. no es como esto, no, tal Solo me vez. aparecen dos columnas. No me aparece así. Ya, a ver, veremos qué puede estar sucediendo, porque, o está acá, digamos, acá te aparece el SP importaciones. ¿Dónde está eso? Es Environment, es Mm, History y ok. Connections. En Environment debes tener un objeto así, SP importaciones. No, solo me aparece el count y el SC. Ya. eh, Pero el top rows no me corre. aquí Y está. el count es una lista de 8 y SC es una lista de 13. Eso dice. Ya, qué raro. Pero en conexiones sí te aparece importaciones. Sí,
Me parece, pero lo abrí y no me parece como a usted le parece. Ya, qué extraño. Y ya. Pues en tu caso, tal vez esto del. Podemos probar, en este caso, digamos, si es que no te corriera esto del spec with R, que es igual extraño. O sea, podrías probarlo sin esto, ¿no? O sea, sin el esquema, en realidad simplemente poner importaciones, la dirección, pero sin el columns, ¿no? Sin el columns. Y todo eso asignarlo a SP importaciones. Ya le voy a intentar eso. Tal vez con eso. No, entonces, sobre eso mismo, el columns es importante para decirle alguno de los tipos, pero a veces igual no es tan necesario, ¿no? Es importante para no tener problemas, pero según cómo estén los archivos, que en este caso casi la mayoría, o sea, casi todos los archivos tienen la misma característica, la misma estructura, entonces sin poner el columns igual va a funcionar, poniendo aquí este SP importaciones. Ahora, ahí hay que distinguir dos cosas, ¿no? Uno es el objeto que está guardado en Spark, que en este caso, si es que, como les mostraba en el caso de la ventana de Spark, ya está ocupando 600 algo megas. Y otra cosa es el objeto que esté en el ERE, ¿no? En el environment está el SP importaciones. Este no tiene la base de datos como tal, ¿no? No está, la base de datos no está en el ERE cargada, ¿no? Eso tenemos que entender, que la base de datos no está cargada en el ERE. Si nosotros entramos aquí a conexión y entramos a la tablita, acá lo único que se muestra es una tabla, no se muestra toda la tabla, sino se muestra parte de la tabla, si quieren, ¿no? Si ven acá se dice mostrando 24 de 36 de un total de 1000 entradas, digamos, ¿no? O sea, no se está mostrando, todos se están mostrando los 1000 primeros casos, por ejemplo. Y al hacer esto acá en la tablita, en el fondo lo que estamos haciendo es darle otro trabajo al Spark para que nos muestre esa tablita, ¿no? Y si es que ven acá en mis trabajos que están en Spark, en este dashboard, he incorporado, ya son 5 tareas, por ejemplo. Si yo le vuelvo a pedir que quiero ver otra tabla, ¿no? Esta la voy a cesar. La voy a cesar y la voy a volver a abrir, ¿no? Voy a volver a abrir acá. Se abre la tabla. Y si yo vuelvo al Spark y esto lo actualizo, ya son 6 tareas, ¿no? El hecho de pedirle acá que vea la tabla es una tarea en realidad que le estoy diciendo al ERE, dile al Spark que me muestre la tabla, digamos. Se está conectando con el Spark y el Spark está retornando esta tabla para que la veamos en el ERE, ¿no? No estamos viendo toda la tabla, sino estamos viendo parcialmente la tabla. Entonces, cada una de esas cosas finalmente son los trabajos que está haciendo el Spark, ¿no? Finalmente son esos los trabajos que está haciendo el Spark. Ya, a ver, sobre eso mismo, entonces para ir ya un poco ir viendo esta parte, lo que se había dicho es una opción es justamente con esta colección de documentos para copiar los objetos en el Spark, digamos, ¿no? Esto de la colección de documentos es muy útil cuando tenemos bases de datos muy grandes y estas bases de datos están partidas, ¿no? Esta opción es la mejor. Como han visto, 3 gigas y media de información, en el Spark están en 600 megas y están repartidas en 34 pedazos, en mi caso, ¿no? Entonces, el Spark está funcionando, está aplicando justamente el principio de dividir y comprimir los archivos, ¿no? Y tener una reducción, digamos, de los archivos. Y con la idea de esas particiones que tiene el Spark, ¿no? Con esta idea de las particiones que estaba justamente en Storage, con esta idea de las particiones, está haciendo lo que hacía la librería Parallel en el fondo, ¿no? Que era paralelizar la información para después hacer el procesamiento mucho más rápido. Entonces está haciendo las dos actividades que habíamos visto en el ERE, pero ya estas actividades las está haciendo desde el Spark, ¿no? Ya les está haciendo desde el Spark. Sin ir muy lejos, a ver, una opción, por ejemplo, una opción que ahí igual está como alternativa es, perdón, ¿dónde estoy? Aquí, ¿no? Una opción que ofrece el Spark. El Spark, como les había dicho, tiene el lenguaje que utiliza para interpretar la información es el SQL. Entonces, cada uno de los códigos que nosotros lo pedimos, el ERE lo que hace es, o el Spark lo que hace es convertir el lenguaje de ERE
a SQL y lo manda al Spark y el Spark actúa, ¿no? Eso es un poco lo que hace. Entonces, para un poco tratar de ver que igual podemos utilizar lenguaje SQL en realidad, está la librería DBI, esta librería DBI que nos permite mandarle lenguaje SQL directamente al Spark, digamos, sin un código R, ¿no? Esto tal vez como si es que ustedes manejan bien esto del lenguaje SQL y les hace más fácil, podrían simplemente utilizar al R como intérprete, pero mandándole puro código SQL. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo acá, la función que habilita esto básicamente es la función db-get-query, y donde uno pone la sesión activa, que en este caso es la SC, y después pone entre comillitas el código SQL que quiere. En este caso le estoy diciendo seleccionar todo de la base de datos importaciones que está en Spark y esa información limitarla a los 10 primeros casos, ¿no? Limitar los primeros 10 casos simplemente. Entonces, haciendo esto, lo que voy a hacer es en realidad lograr un objeto con 10 casos que estén en el R, ¿no? Estos 10 casos sí van a estar en el R porque los acabo de sacar del Spark, ¿no? No están en la conexión de Spark y si veo en los objetos que están en el R, ahí por ejemplo aparece este top 10 que justamente es un objeto con 10 observaciones y 30 variables. Hacer esto es útil para tener a mano, si quieren, una estructura de la base de datos con la que estoy trabajando en Spark, ¿no? Tengo aquí 10 observaciones de las que tengo trabajando en Spark, por ejemplo. Y esto me puede ayudar un poco a reconocer la característica de la base de datos, ¿no? Los nombres de las variables y algunas otras cosas, por ejemplo, ¿no? Para eso es útil esta librería DBI con su idea de interpretar código SQL directamente. Otra manera de trabajar con el Spark que se recomienda cuando los archivos que queremos utilizar no son tan grandes, ¿no? Son relativamente medianos, pequeños, es utilizar el comando copy-to. Es utilizar el comando copy-to. Entonces, tal vez ahí, digamos, si es que no les está funcionando por esto del directorio y todo lo demás, lo de arriba, otra manera de pasar la información en este caso al Spark, es utilizando la función copy-to. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cargamos un objeto en R cualquiera, utilizando cualquier forma de las cosas de los que hemos aprendido. En este caso, yo estoy cargando la base de datos de las elecciones del 2020 que teníamos en el GitHub, ¿no? del 20 de octubre, perdón. Me estoy cargando esa basecita de datos que teníamos en el GitHub, ¿no? Haciendo el LOA de ese objeto RData, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo ese cargo. Estoy cargando ahí. Y una vez que lo he cargado, si se dan cuenta, aquí está, ¿no? Está la base de datos de cómputo con 68.000 observaciones. Esta base de datos, por ejemplo, tiene un tamaño de... A ver, veremos qué tamaño tiene. Esta base de datos tiene un tamaño de... En el R tiene un tamaño de 17 megas. No es una base de datos bien chiquita, ¿no? Es una base de datos bien chiquita. Tiene 17 megas al momento, ¿no? ¿Qué tal si yo esta base de datos la quiero pasar a Spark, ¿no? ¿Qué tal si yo esta base de datos la quiero pasar a Spark? Lo único que tengo que hacer es utilizar el comando copy-to, que es un comando de la librería Spark LYR. Le doy la conexión que estoy utilizando, en este caso la SC, y le doy el objeto que quiero que se pase a Spark. En este caso, cómputo, ¿no? En este caso, cómputo. Y esto le doy un nombre con el cual yo voy a acceder a este objeto en el Spark. Ese nombre al cual yo voy a acceder es octubre 20, digamos, ¿no? Oct 20. Este es el nombre guía, digamos, que me va a permitir acceder a este objeto que está en Spark una vez que haga este procedimiento. Compilo y se está pasando Spark. ¿No? Se está pasando el objeto cómputo a Spark. Este comando es sumamente útil cuando ustedes tienen, por decir, una base de datos en SPSS, la cargan en el R y después la quieren pasar a Spark para que después el procedimiento sea mucho más veloz, digamos, mucho más rápido. Entonces ya la he pasado al Spark. La base de datos cómputo no me sirve mucho, la voy a borrar, digamos, la borro, la base de datos de cómputo que estaba ocupando memoria en el R. Porque ya la tengo, ya tengo esa base de datos cómputo trabajando en Spark. Si vemos nuestro dashboard del Spark, ¿no? Acá,
y veo otra vez en Storage, le hago actualizar. Ya tengo dos basecitas de datos. Una base de datos que se llama importaciones, que pesa 620 megas, y otra base de datos que se llama cómputo, que ni siquiera la ha partido, ¿no? La ha mantenido tal como está, una sola base de datos, porque es chiquita. Y en memoria está ocupando 9.7 megas, ¿no? En el Ere ocupaba 16 megas, en el Spark está ocupando esto alrededor de 9 megas, ¿no? 9.7 megas. Pero ya la tengo en el Spark para trabajar con esta base de datos si es que quisiera, digamos, hacer algún procedimiento. Esa es la segunda manera de trabajar con archivos Spark en el Ere, ¿no? Yo estoy cargando un objeto y después lo estoy mandando al Spark, ¿no? Después lo estoy mandando al Spark. Si yo quisiera hacer eso, por ejemplo, si yo quisiera hacer eso mismo en el... Si yo quisiera hacer eso mismo en el Studio Cloud, digamos, donde ya tengo una sesión funcionando, es fácil, digamos, ¿no? Yo me puedo generar aquí una matriz muy grande, digamos, una matriz con 10 millones de datos, digamos, y que tenga, por decir, n row que sea igual a 1 millón de información, digamos, y este que sea mi objeto auxiliar, por decir, ¿no? Este objeto auxiliar. Con el comando copy to, lo que hago es decirle en la sesión sc, quiero que mandes el objeto auxiliar, ¿no? Y eso le voy a llamar, por decir, un objeto cualquiera, digamos. Este es mi objeto matriz, por decir, ¿no? En este caso, ¿qué está pasando? Ya, bueno, tal vez es porque el auxiliar en realidad debería ser un data frame, ¿no? Esto lo voy a poner aux, que se vuelva un objeto data.frame. Aux. Y deberíamos ver si eso funciona en el Studio Cloud, ¿no? Ahora ahí, digamos, hay que esperar un poco, tal vez es un objeto igual medio grande, ¿no? Pero está pasando, ¿no? En realidad debería estar trabajando. Entonces, esa es una de las segunda forma, que es la más sencilla de pasar un objeto al Spark. Es una de las más fáciles de mandar un objeto al Spark. La tercera forma es mandando un objeto específico, ¿no? Podemos mandar una colección de documentos, copiar un objeto en Ere al Spark, y lo último sería mandar un documento en específico. Es parecido, Spark Read CSV, solo que acá en el path lo que yo hago es darle la dirección completa del archivo. En este caso lo que yo estoy mandando es la basecita de datos de México que habíamos utilizado en algún momento, por ejemplo, ¿no? El CSV de México le estoy dando ese directorio, digamos, lo mandas al objeto, se va a llamar COVID2 en Spark, y en la sesión de Ere voy a acceder a este objeto con el nombre de sp/COVID2, por ejemplo. Esto de las columnas, van a ver que tampoco está necesario, podría eliminarlo. No es necesario hacer eso. Hago el sp/covid y está mandando la información de la base de datos México hacia el Spark, por ejemplo, ¿no? Esta base de datos igual era interesante porque tenía 500.000 de observaciones casi, y tenía alrededor de unas 30 variables, creo, ¿no? Y está ya corrido. Y si veo en el objeto de conexiones, tengo ya 3 objetos alojados en Spark, que no están en Ere, sino están en Spark. Cómputo, COVID2 e importaciones. Y si veo mi dashboard, del Spark, y esto lo actualizo, ahí están esos 3 objetos. Importaciones, cómputo y COVID2. El COVID2 lo ha terminado volviendo un objeto de 14 megas, ¿no? Un objeto de 14 megas. Y lo ha partido en 4 pedazos para que esté alojado en el Spark, ¿no? Lo ha partido en 4 pedazos para que esté alojado en el Spark. Este objeto, ¿no? Este objeto cargado en el Ere como tal, ¿no? Este objeto cargado en el Ere como tal, recordarán que era bastante pesado, ¿no? Si es que yo me voy a ver el tamaño de este objeto, van a ver que este objeto en realidad pesaba 59 megas, ¿no? Casi 60 megas pesaba. Y en el Spark ahora pesa esto. En el Spark ahora pesa 15 megas, ¿no? Es bien liviano.
Es sumamente liviano. Y ya está, digamos, ¿no? Esas son las tres maneras con las que yo puedo interactuar con el Spark para cargar documentos, ¿no? Para cargar documentos. Siguiendo con esta idea, tal vez para el lunes vamos a ver esto, pero tal vez ahí les puedo ir pidiendo algunas tareas para el día lunes. Lo primero es que tenemos que garantizar que todos tengan funcionando el Spark o en el Studio Cloud o en su computadora, ¿no? Así que tal vez vale la pena aprovechar la sesión del día viernes para los que aún no han podido corregir el problema. Y traten de hacerlo y así igual, si es que se les sale algún problema, yo igual voy a ir buscando y les voy comentando qué es lo que puede ser, ¿no? ¿Qué es lo que podría ser? ¿Por qué podría estar pasando eso, digamos, ¿no? En general les voy a pasar, digamos, algunas pautas al WhatsApp para ver que corrijan algunas cosas, digamos, instalen esta versión de Java de 8 de este lugar, digamos, ¿no? O si tienen problemas con esto del directorio, voy a revisar tal vez qué opciones existen allí, fuera de las que ya hemos intentado ahora, para ver que esté funcionando, ¿no? Porque ahorita de las 8 personas que están en la materia, le está funcionando a 2, ¿no? Que es Abigail y Priscila. O a alguien más tal vez le ha resultado. Guillermo, sigues con el problema, ¿no? Y Mauricio también, me imagino. Enrique también. Lucero, no sé cómo te ha ido al final. Sí, Ya, súper. Entonces trataremos de solucionar esos problemas, porfa, hasta el día lunes, para tratar de que todo esto sea más fácil, ¿ya? Igual, para lo del día lunes, lo que yo les voy a pedir es que puedan, les he pasado 2 archivitos al WhatsApp, ¿no? El primer archivito está relacionado el primer archivito es un como que formulario, si quieren, ¿no? Como una especie de formulario, es un cheat sheet, en realidad es como que son comandos cortos para manejar el Spark, ¿no? Si lo tienen ahí, a ver, les voy a mostrar ahora. Les he pasado 2 archivitos. El primero, bueno, el segundo en realidad es este, creo. ¿Dónde estás? No, este es otro, creo. Denme ver un momento. Está, ¿no? El primero que les he pasado es este, que es para el Spark exclusivamente, ¿no? Lo interesante de esto es que tiene básicamente lo básico para manejar el Spark, ¿no? Las opciones para importar, ¿no? CSV, Johnson, Parquet, Text, y hay algunas opciones que uno puede poner. La opción de esto, ¿no? Del copy to para volver un data frame a un objeto Spark. Hay otras opciones, digamos, relacionadas ya a otras librerías como la librería HIP, que trabaja con objetos tipo TBL. Después está esto del Wangre, que es relacionado un poco a ¿qué es el siguiente paso que nos toca, digamos? Que es cómo manejar objetos que están en Spark. Por el momento lo único que hemos hecho es leer los objetos. Lo que tenemos que hacer ahora es aprender a manejar esos objetos en el Spark, porque no es lo mismo que manejar un objeto común en el R, digamos. No es que yo aquí puedo decirle, quiero obtener la media de lo que tengo en importaciones, digamos, ¿no? Entonces, para manejar objetos en Spark, es clave entender bien la librería dplyr, ¿no? Esta librería es la clave, ¿no? La librería dplyr y todo lo que hace. Porque ese es el puente para hablar desde el R con el Spark, ¿no? La librería dplyr es el puente para interactuar con Spark. Entonces les he pasado un segundo PDF justamente que tiene una especie de... Igual, ¿no? La mayoría de los comandos que están orientados al dplyr, ¿no? Esta es la segunda que les he pasado, ¿no? Esto del Data Transformation with dplyr. Entonces, vayan viéndole, vayan dándole una repasada a esto. Mejor, a veces es mejor tener esto incluso impreso para tenerlo a mano. Y porque todo lo que se hace acá, digamos, es la manera en la que uno interactúa con un objeto que está alojado en el Spark, ¿no?
Entonces el día lunes, pensando que ya todos tienen solucionado lo del Spark, vamos a dedicarle unos media hora o la mitad de la clase a lo mucho en entender varios de los comandos que ofrece la librería de Player. ¿No? Esto de filtrar, distinct, el operador pipe, el operador pipe, que es justamente este de acá, digamos. Entender todo eso, digamos, ¿no? Para que esto igual les va a servir para programación estadística 2, que en algún momento, en el mejor de los casos, solamente esto debería usarse, ¿no? Porque ya deberíamos utilizar solamente las librerías de Machine Learning para hacer muchas de las cosas que se hacen en programación estadística 2, ¿no? Porque el Spark en el fondo, si es que vean en la última hojita, ¿no? En la última hojita del cheat sheet que les mando del Spark, están todos los métodos relacionados a Machine Learning, por ejemplo. Están los métodos de regresión, de clasificación, los de clustering, ¿no? Ahí están, por ejemplo, los comandos para utilizarlo, pero vía Spark, ¿no? Vía Spark. ¿Por qué Spark? Porque han visto es mucho más rápido, ¿no? Es mucho, mucho más veloz. Sin ánimos, digamos, de adelantarnos algunas cosas, por ejemplo, ¿no? La librería de Player nos va a permitir manipular fácilmente estas bases de datos. Por ejemplo, esta base de importaciones, que no se olviden que tiene 3 gigas y media de información. Tiene 7.193.000 observaciones, ¿no? Esta base de datos de importaciones. Tiene 7.193.000 observaciones. Por ejemplo, acá una de las líneas que tengo es justamente la información por gestión, ¿no? La información por gestión la información por gestión que está en la base de datos, o sea, que tiene esta base de datos de importaciones, por ejemplo, ¿no? Hacer solo esta línea en otro paquete como el SPSS, el Stata, el mismo R sin utilizar el Spark, es algo que se lograría en al menos 20 minutos, digamos, tratando de unir las bases o fusionando las bases y tratando de leer un archivo de 3 gigas o haciendo un for. Es algo que tardaría 20 minutos en procesar 3 gigas de información. En el Spark, esto se hace en muy corto tiempo, ¿no? Ya me han dado la petición de esa tabla. Está trabajando, ¿no? Está trabajando. Y ya ha corrido, ¿no? Ya tengo el resultado en el SPT1. Perdón, en el SPT1 tengo esa tablita que acabo de crear, que son la información de casos por gestión, por ejemplo, ¿no? En menos de 15 segundos, ¿no? Podemos ir al Spark para ver qué tanto ha demorado eso. En menos de 15 segundos, el último trabajo, por ejemplo, se ha hecho en cuánto. En 18, no es este el último trabajo. Bueno, sí, ese es el último trabajo, ¿no? El último trabajo se ha hecho en un total de 18 microsegundos, digamos, ¿no? Entonces, se ha hecho muy rápido, ¿no? Se ha hecho muy rápido y es algo que en otros software es casi imposible, digamos, ¿no? Quiero ver sexo por neumonía del COVID-2, ¿no? Mando la instrucción y ya tengo una base de datos resultante de eso, ¿no? De una base de datos de 500.000 de información, ¿no? Un resultado muy rápido. Entonces, todo esto es posible a partir de la librería de Player, que les he mandado para que vayan repasando en esa hojita, mejor si se le imprimen la tienen a la mano. Y si no, igual el día lunes vamos a entrar un poco a ver eso con detalle, ¿ya? Así que, no sé si alguien tiene alguna consulta, duda, tal vez sugerencia para la siguiente clase, para evitar, digamos, tener un poco algunos retrasos más, ¿no? Licencia, en caso no solo manejaríamos el RStudio Cloud, se pueden cargar bases de datos ahí directamente, es decir, desde la computadora. Sí, o sea, serían con puro LOADs, ¿no? O sea, con puro LOADs alojados en algún servicio en línea también. Pero podemos hacer eso si es que quieren, en una sesión, podemos manejarlo desde el RStudio Cloud. Lo que perdemos en el RStudio Cloud, si no me equivoco, es justamente el poder ver el dashboard que se genera. Esto no estoy seguro si es que se puede ver. A ver, pero voy a explorar. Tal vez si es que no se soluciona de la mayoría, el día lunes podríamos empezar con el RStudio Cloud.
para los que no les funcione, para los que les esté funcionando, pueden hacer exactamente lo que estamos haciendo en el Studio Cloud en su versión del ERE, ¿no? No habría ningún problema. Ujú. Ya, súper. ¿Qué más? ¿Alguien algún comentario? Está bien. Ya, entonces terminamos acá con la clase y nos vemos el día lunes. Y porfa, traten de instalar a los que no les está funcionando. Y si no, el día lunes en la tarde yo voy a estar conectado de 3 a 5. Ahí podemos aprovechar, digamos, de tratar de solucionar. Ahí tal vez pueden compartir su pantalla y ahí podemos ir avanzando en solucionar algunos de esos casos. Yo voy a ir averiguando igual esto de la dirección, por qué podría ser que no está trabajando, o esto de la puerta de enlace, ¿no? De conexión. Ya, nos vemos entonces, chicos, chicos, chicas, nos vemos el día lunes.